Hoy, 7 de enero, concluyeron las vacaciones invernales. Más de 1.300.000 alumnos de educación básica regresaron a clases aquí en la Ciudad de México, lo que pudo haber significado sin duda alguna un caos vial, y por ello, para evitarlo, es que 10.000 policías vigilaron y participaron en un operativo. ¿En qué consistió? Veamos. Más de 1.300.000 estudiantes y 282 maestros regresaron a las aulas este lunes en la Ciudad de México. En automóvil, caminando o en transporte público, fue como los padres de familia llevaron a sus hijos al inicio de clase. Para muchos este día pudo haber sido caótico, pero no fue así. Las vialidades y el transporte público lucieron despejados. Así nos lo indicaron los padres de familia, quienes llegaban a la escuela primaria Federico Herrera Martínez, ubicada en la colonia Insurgentes Mixcoac. Estuvo tranquilo, todo tranquilo, no hubo tanto tráfico, llegamos bien, llegamos a tiempo, hubo mucho policía. No, en carro hoy estuvo tranquilo, todavía no es la ruta, yo creo que ya el día de mañana va a ser diferente. Quienes llegaron en coche no pudieron estacionarse en doble fila, debido a la vigilancia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encontraban en las inmediaciones de la escuela agilizando el tránsito. Sin embargo, hasta las 14 horas del día de hoy se tenían registradas 364 infracciones. Entre las más recurrentes se encontraron estacionarse en lugar prohibido, invadir líneas para el paso peatonal, por mencionar algunos. El dispositivo se mantuvo durante la salida y entrada de los diferentes turnos de las escuelas de la capital. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.